Son varios temas que vamos a conversar con ella. A través de la tecnología estamos conectados para poder hablar precisamente sobre el tema de las elecciones, sobre el tema de la ASFI, sobre el tema de los transgénicos. Son varios anuncios que se han hecho en las últimas horas y por supuesto también tener alguna opinión sobre lo que está ocurriendo en cara a cara en Cochabamba, donde la situación hasta ahora todavía continúa siendo de tensión. Presidenta, gracias por estos minutos. Comencemos hablando de las elecciones. Usted decía que todavía podría existir alguna posibilidad de flexibilizar la fecha. Dentro de estos 90 días, ¿habría la posibilidad de alargar un poco más? ¿Cómo es la figura? Bienvenida a Noche sin Tregua. Muy buenas noches, Jorge. Un honor estar nuevamente en tu programa, ya desde casita, respetando la cuarentena. Bueno, el tema de la ley para la postergación de las elecciones que se han hecho hace unos días atrás pasa por responsabilidad legislativa que nosotros tenemos que asumir desde la Asamblea Legislativa. Ya el 3 de mayo debería de haberse celebrado las elecciones nacionales en nuestro país. Lamentablemente la llegada del COVID a nuestro país ha hecho de que este sea imposible. Y por responsabilidad se ha tenido que postergar 90 días, como dice la Constitución. Un gobierno de transición tiene que estar 90 días y es lo que hemos hecho, y también ha estado dentro del rango de la propuesta del proyecto de ley que ha enviado el Tribunal Supremo Electoral. Lamentablemente hemos visto nosotros que hay una improvisación en parte del gobierno de transición en torno a que nuestro país pueda tener todas las medidas de bioseguridad en los diferentes centros hospitalarios, con la policía, el ejército, que están haciendo el cumplimiento de la cuarentena. Estamos, Jorge, casi 50, un poco más de 50 días ya con una cuarentena rígida, y aún vemos nosotros la carencia de las pruebas que se deben de hacer en nuestro país. Y ya lo ha dicho el gobernador de Santa Cruz, lo ha dicho el doctor Larrea, lo ha dicho el encargado presidencial del Departamento de La Paz, de que todos los bolivianos y bolivianas tenemos que aprender a vivir con el COVID en nuestro país, ya que tenemos que contar con todas las medidas de bioseguridad para poder tal vez volver a una cuarentena dinámica, ¿no? Se ha cuestionado mucho el hecho de que se vaya a elecciones en el primer domingo de agosto, el 2 de agosto, en realidad dentro de estos 90 días que ha fijado el MAS en la ley que ha sido aprobada. Se ha cuestionado mucho eso por cuestiones de salud, por el tiempo de la campaña, por la realización de las elecciones y porque todavía la emergencia sanitaria, el tema de la pandemia, no solamente se está desarrollando en nuestro país, sino esto es en el mundo entero, podría alcanzar los picos más elevados entre junio y principios de julio. Si la situación es esta, las elecciones, estos 90 días podrían ampliarse, podríamos hablar de que nuevamente se vuelva al Parlamento y se hable de una ampliación más allá del 3 de agosto. 3 de agosto es la fecha en la que se cumplen los 90 días. Efectivamente, Jorge, nosotros vamos a tener que hacer una ley de postergación nuevamente a las elecciones o a la fecha que vaya a poner el Tribunal Electoral dentro de esos 90 días que se ha puesto por ley, porque lamentablemente no se cuentan con las medidas de bioseguridad que debería de haber implementado el gobierno de transición en estos más de 50 días que hemos estado encapsulados. Mira, yo tengo datos de fuentes de la OMS que claramente dice que por 1 millón de habitantes, por ejemplo en Ecuador se han hecho ya 4.717 pruebas. En Uruguay por 1 millón de habitantes se han hecho 7.398. Y en Bolivia por 1 millón de habitantes se ha hecho 6.055. Estamos 665 pruebas, perdón. Estamos por debajo de estos otros países y ya vamos 50 y un poco más de días de cuarentena. Nosotros lo único que estamos haciendo es cumplir con lo que dice la ley en torno a los 90 días, pero nosotros entendemos que los picos más altos van a ser estos meses y que lamentablemente que no contamos con las medidas necesarias para poder combatir va a prolongarse un poco más y nosotros tendremos que actuar en torno a la salud de todos los bolivianos y bolivianas y postergar tal vez la fecha que ponga el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuándo se va a hacer esa evaluación? ¿En qué momento se haría ese análisis? Inicialmente se habla de 90 días, es la ley que se ha aprobado y es la ley que está también en estos momentos, se han presentado los recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que está siendo observada en el Tribunal Constitucional. Pero ¿en qué momento se dará
curso al análisis como para poder ampliar, como para poder ir más allá del 3 de agosto. ¿Hasta cuándo es el tiempo, el plazo como para poder modificar esta ley, si es que se lo hace? Nosotros no tenemos plazos para la modificación. Lo que nosotros hemos pedido es que se nos dé un informe por parte del Ministerio de Salud y los organismos internacionales que están haciendo seguimiento a lo que es del COVID en la región. Y bueno, pues estamos a la espera de esto y esperamos que sea un informe lo más pronto posible para que este pueda ser debatido dentro de la Asamblea, ¿no? Lo que a nosotros nos importa es la salud de todos los bolivianos y bolivianas y también tener las medidas de bioseguridad en todo caso que se pueda llegar a una elección. Pero yo te reitero que el mismo director de epidemiología dijo que en mayo iba a ser los picos más altos, así que vamos a esperar que concluya el mes de mayo para que haya una evaluación en torno a cómo este ha sido evaluado, ¿no? Ahora, políticamente esto ha implicado una discusión muy ríspida entre el movimiento al socialismo y la gente de Demócratas, la gente de Juntos, respecto a la fecha de la realización, que muy antes, que debía ser después. Políticamente esto ha vuelto a confrontar las partes, senadora. Bueno, acá es el hecho de que quieran decir que la Asamblea Legislativa está pensando primero en una elección y no en la salud de bolivianos es un tema partidario, es un tema político. Cuando vemos nosotros que hay mucha deficiencia en torno de estrategias que puedan combatir el COVID y eso es una clara muestra de que ellos quieren quedarse en el poder. Yo creo que en estos momentos no interesa el color político, no interesa la posición que tengamos o la preferencia política que tengamos, sino que en estos momentos se requiere cuidar la vida de todos los bolivianos y bolivianas y darles las medidas de bioseguridad a todos, porque nos guste o no nos guste, vamos a tener que entrar a una cuarentena dinámica porque tiene que reactivarse la economía en nuestro país. Muy bien, dejamos abierto entonces este tema de la posibilidad de ampliar la fecha de las elecciones y todo será más adelante, después de mayo, es lo que nos dice la presidenta del Senado, es que se van a recibir los informes y se harán las evaluaciones. En el tema de la ASFI, voy a pasar para hablar del tema de la ASFI. El día de mañana se tiene previsto un informe, se están recibiendo autoridades del Poder Ejecutivo, pero hoy ya se han presentado dos denuncias, una del senador Omar Aguilar y otra de la Comisión de Finanzas en el Parlamento. Hay un decreto supremo, hay una ley. ¿Cómo está viendo el tema la bancada del Movimiento al Socialismo, usted como presidenta del Senado? Nosotros siempre vamos a cuidar a toda la población boliviana. Nosotros y el gobierno de transición tenemos que buscar mecanismos de cómo hacer más ligera la carga económica que se tiene en estos momentos por sectores que tienen deudas en los bancos. Claramente la ley dice que se tiene que ver el tema 6 meses post cuarentena y es lamentable que un funcionario haga caso omiso a una ley que ha sido promulgada por este gobierno de transición. Los juicios que se están mencionando mantendrán su curso como corresponde porque es un incumplimiento de deberes lo que se está haciendo por parte de este funcionario. Y también habrán recursos constitucionales ante el Tribunal Constitucional porque esto también es un incumplimiento a la ley. Nosotros tenemos una reunión mañana temprano con el ministro de Economía, el ministro de Gobierno, para poder ver qué está pasando. Ellos son el ente rector que tiene que ver la regularización de ¿no? Y bueno, el cumplimiento de lo que es la ley. ¿Me adelanta, por favor, algunas de las acciones que van a asumir más allá de la reunión que se vaya a tener el día de mañana, martes, con estas dos autoridades del Ejecutivo? Bueno, ya algunos legisladores están optando por hacer un proceso penal al director del ASFI por sacar un comunicado que va en contra del cumplimiento de la ley. Y de igual manera se está haciendo una representación ante el Tribunal Constitucional para que las instituciones correspondientes hagan cumplir esta ley que dice que se debe de ejecutar 6 meses post cuarentena. Ahora, al parecer acá existe un conflicto de competencia entre lo que viene a ser, o un conflicto jurídico entre lo que viene a ser
un decreto supremo y este comunicado que de pronto busca reglamentar ese decreto supremo y la ley 1294 que habla del diferimiento. Entonces, usted tiene de un lado un decreto supremo con un comunicado que de pronto podría interpretarse como una reglamentación y del otro lado tiene usted una ley. Si ponemos en la balanza jurídica, ¿qué es lo que se le dice a la gente? Que en estos momentos varios sectores que están esperando que se pueda dar una modificación o un pronunciamiento final. La ley está sobre el decreto supremo y un comunicado. La ley es la ley y la ley está en torno establecida la Constitución Política del Estado. No puede haber un decreto que esté sobre una ley, eso sería ilógico. La ley es la máxima decisión que se toma y que se tiene que ser cumplida por todos los bolivianos y bolivianas, y las instituciones tienen que cumplir esta ley que está emanada desde la Asamblea Legislativa y promulgada por el gobierno de transición que ahora está, ¿no? Muy bien. ¿Ha conocido usted de los sectores que están movilizados exigiendo una respuesta? Desde algunas fuentes cercanas al ASFI se mencionó de que el día de mañana podría existir ya un pronunciamiento con una modificación, pero sin embargo no hay nada oficial al respecto. ¿Qué sabe usted de los sectores que están esperando, como los choferes, constructores, los microempresarios que están esperando una determinación sobre esto y que anunciaron también algunas medidas? Te reitero, Jorge, la ley es la ley y la ley se cumple. Y los que tienen que hacer cumplir esta ley, y si no lo va a hacer el gobierno de transición, tiene que ser el Tribunal Constitucional. Entonces nosotros vamos a apelar a estas instancias. Y si estas instancias van a hacer caso omiso, nos vamos a tener que apelar a instancias internacionales. Muy bien. Presidenta, hablemos de los transgénicos, que es otro de los temas de los que también se ha hablado bastante hoy en la Asamblea Legislativa y claro está en el Senado. Este tema del uso de los químicos como para impulsar la producción de 5 semillas en particular. ¿Cómo lo ha recibido el movimiento al socialismo? Más aún cuando se entiende que ya había una ley desde el 2011, la ley 144 durante el gobierno de Evo Morales. ¿Cuáles las evaluaciones que usted han hecho sobre este tema? Bueno, lamentable, ¿no? Lamentable que cuando están enfocándose en poder... la mayoría de las autoridades en poder combatir el coronavirus desde sus municipios, gobernaciones y bueno, desde otras instituciones, sacan un decreto para poder dar viabilidad a que sean transgénicos en nuestro país. Somos un país que ha sido bendecido por tener toda esta agricultura que nosotros tenemos, esa diversidad que se tiene en el tema alimentario, y es por eso que tenemos la ley 300, tenemos la ley de la soberanía alimentaria, la madre tierra, respetando siempre nuestra cultura, nuestra tradición. Y bueno, pues aquí un gobierno de transición que la única tarea que tiene es llevar adelante las elecciones y poder prever insumos y otros temas de bioseguridad por el tema del coronavirus, trata de agradar a un sector que siempre ha querido usar transgénicos, que es el sector de los empresarios que se tienen, ¿no? Eso es lamentable y nosotros vamos a apelar al Tribunal Constitucional a que se derogue esta ley, porque esta ley está yendo en contra de toda la normativa de nuestra Constitución. Claramente el artículo 409 menciona, el artículo 409 de la Constitución Política del Estado menciona que la producción e importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. Y nosotros no lo vamos a hacer y no es nuestra competencia, porque nosotros también tenemos una tarea específica. Será el nuevo gobierno elegido por el pueblo boliviano el que vaya a tomar estas decisiones importantes para nuestro país. ¿Qué sabe usted de la ley de la 144 del 2011, del 26 de junio del 2011, durante el gobierno de Evo Morales, que hablaba también del tema de transgénicos? Hoy precisamente se habló de aquello y se dijo, pero si esto ya estaba aprobado, si fue el gobierno de Evo Morales que ya habló del tema de la aprobación de los transgénicos. Efectivamente, se pueden tratar en diferentes eventos, así se los llama a las diferentes productos que se podrían usar en temas de transgénicos como el maíz, el algodón y soya y otros que quieren tratar. Por nosotros no habría problema que se trate el algodón, pero no el maíz es un consumo. La gente, como decía algún ciudadano que denunciaba el tema de los transgénicos, si no vamos a morir por el coronavirus, vamos a morir también por el cáncer. Entonces, esta es una regulación que claramente dice que tiene que ser tratada por ley, no por un decreto.
Eso es lo que nosotros queremos que entienda. Tiene que también respetar ella independencia de poderes. ¿Cómo es posible que senadores que ahora están como ministros no sepan cuál es la normativa y cómo se rige nuestro país? Este decreto habla de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya. El del 2011, ¿de qué productos hablaba? En el 2011 lo que se ha hecho es crear un comité, como ahora lo está diciendo en su decreto, que tenga que ver cuáles tendrían que ser los requisitos y cuáles serían los eventos que tendrían que entrar con el tema del transgénico. Pero jamás se tocaron específicamente cuáles, ¿no? Porque también ahí entró una discusión el tema del cuidado de la madre tierra y la soberanía alimentaria. Entonces, el recurso que ustedes van a presentar, que acaba de anunciar ante el Tribunal Constitucional, ¿va solamente a esta última acción del gobierno o también podrían observar la ley 144 del 2011? Porque igual se habla de transgénicos. Entonces, ¿cuál va a ser el alcance de este recurso que van a presentar ante el Tribunal Constitucional? Del decreto supremo 4232, porque este está violando toda la normativa, porque para crear este comité y que lo regule tiene que hacerse por ley y no por decreto. Nosotros estamos haciendo una representación o vamos a hacer vamos a recurrir al Tribunal Constitucional porque no se está cumpliendo con la normativa que está vigente, ¿no? Senadora, yo le pregunto esto porque si el decreto supremo 4232 habla sobre el tema de transgénicos y ya no hay una ley que ya abrió las puertas para discutir aquello, ¿no sería lo lógico recurrir ante el Tribunal Constitucional observando el decreto y la ley? Lo que nosotros estamos observando, te reitero, Jorge, es el mecanismo que están utilizando. Claramente dice la Constitución en su artículo 409 que esta reglamentación o este proceso se tiene que realizar mediante ley, no mediante un decreto. Eso es lo que se está observando en estos momentos. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco mucho, Presidenta, por estos minutos que nos ha dispensado. Hemos podido hablar sobre varias cosas. Uno, sobre el tema de las elecciones. Dos, lo del ASFI. Tres, sobre el uso de transgénicos. ¿Qué sabe usted de lo de cara a cara? Voy a finalizar con aquello. Más temprano el viceministro de Régimen Interior y Policía nos decía, la gente del Movimiento al Socialismo está detrás de esto, hay una motivación política para estas movilizaciones que se han dado en la zona sur de Cochabamba. Mira, Jorge, es lamentable ver estos hechos. Yo sé que hay muchos sectores en la población de que ya no pueden estar en sus casas porque ya no tienen recursos para poder comprar víveres, alimentos para que ellos puedan consumirlos. Pero tampoco esta es la forma, ¿no? Yo pienso que tenemos que sentarnos y llegar a acuerdos para poder continuar con la cuarentena, porque este virus es fácil de contagiarse si no tenemos las medidas de bioseguridad y no mantenemos la distancia, como nos los han mencionado diferentes organismos internacionales que hacen el monitoreo de este. Creo que es importante la participación de todas las autoridades en torno a que podamos tener políticas integrales para poder satisfacer a estos sectores que lamentablemente por el COVID no están saliendo a sus fuentes de empleo y no tienen los recursos económicos para, reitero, comprar los alimentos necesarios. Yo le pido al gobierno que en vez de echar de culpa al MAS, de decir que el MAS está detrás de esto sin tener las pruebas necesarias, trabajemos en crear políticas integrales que vayan a coadyuvar a estos sectores para que podamos mantener esta cuarentena que va a ayudar a que nosotros no tengamos los mayores contagios en nuestra población. Señores, no politicen el tema del coronavirus. Aquí se trata de buscar soluciones y poder llegar a acuerdos, ¿no? Muy bien, senadora, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un gusto poder conversar nuevamente con usted. Esta vez hemos tratado de aprovechar al máximo y en el tiempo récord varios temas puntualmente que forman parte de la agenda nacional. Es como siempre un verdadero gusto y la próxima vez la esperamos acá en nuestros estudios. ¿Le parece? Un gusto para mí, muchas gracias, Jorge, por tu invitación y nuevamente reiterar a toda mi población y sobre todo a mi pueblo alteño que mantengamos la cuarentena, hagamos un esfuerzo más, tengamos las medidas de bioseguridad, cuando salgamos al mercado salgamos con barbijo, lavémonos las manos frecuentemente y les pido una vez más,
aguantemos un poco más, mantengamos la cuarentena, es la única forma de que el virus no ingrese a nuestros hogares. Muy bien, muchísimas gracias. Era la presidenta del Senado.